Entonces, estamos en la unidad de equilibrio químico. Ya tenemos que llegar a ese objetivo de equilibrar eh, las constantes de equilibrio. Para eso tenemos que pasar un montón de cositas. Ya pasamos lo que eran las reacciones químicas, cómo las clasificamos mediante la estructura. Y me ahogué con el agua. Y hoy vamos a clasificar las reacciones químicas, pero en solución. ¿Ya? Entonces, para recordar, para las personas que no han hecho tarea, ahí está la tarea, que es la segunda. Ya está en Classroom, ya yo les dije que la primera y la quinta ya están balanceadas, por lo tanto no hay que agregar ningún coeficiente estequiométrico. La segunda y la cuarta se hacen por método de tanteo, multiplicando, ¿ya? Y la tercera se hace dividiendo. Y si ustedes desean hacerlo también multiplicando, también se puede hacer. Ya ahí ustedes ven el método más, como que esa es la tarea, ya la llevan 2 semanas con la tarea ahí, pues, como que esa es la tarea. Y eso está en Classroom. Ahí ya les dije, hasta en el canal de YouTube hay un tutorial de cómo ver las tareas, cómo descargarlas, cómo subirlas. Así que no seamos cómodos y nos pongamos a trabajar y a ser más activos. Ya, entonces esa es la tarea. No me voy a dar el tiempo de explicarla porque nadie me preguntó si tenía dudas. Esta es la clasificación según su estructura. Teníamos la de adición o síntesis. La de adición es que se sumaban dos reactivos para formar un solo producto. La de descomposición, tengo un solo reactivo que después de la flecha tengo dos productos. El desplazamiento simple, tengo un reactivo que está solo y otro reactivo que está en molécula. Entonces el reactivo que está solo va a tomar el lugar del átomo que está delante del otro reactivo. Y ese que ocupaba antes va a quedar solo. ¿Se acuerdan? Que yo le hacía como una analogía con las parejas. Y finalmente un desplazamiento doble. Tengo dos moléculas que están combinadas, A más B y C más D, y A y C se intercambian de lugar. Por lo tanto me va a quedar CB y AD, por ejemplo. Entonces yo también di varios ejemplos de eso. Yo sé que esto es muy difícil de entender a veces, pero de nuevo, hoy día tenían todo el día y la semana pasada, el viernes de la semana pasada, para hacerme las preguntas, pero la clase de la semana pasada como que resultó un fiasco. Se escucha mucho ruido, que está mi gatito aquí, no puedo dejarlo salir ya. Entonces, discúlpenme por esa situación. Ya, entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Hoy vamos a ver clasificación de una reacción química, pero en solución acuosa. Y en solución acuosa hay tres tipos de reacciones químicas. Están las de precipitación, neutralización y óxido de reducción. Si estuviéramos en clases normales, yo les haría experimentar estas cosas para que los vieran ustedes ahí. Pero como no se puede, vamos a tener que verlo en GIF. Entonces, vamos. Oh, ¿qué pasó? Se me salió. Eh, eso no era. Vamos aquí. Acá. Primero que todo, tenemos que decir que es una solución acuosa. Yo le pregunto la siguiente pregunta. Cuando ustedes se sirven el té, tienen su té con agua caliente y le agregan azúcar. ¿Qué le pasa al azúcar? ¿Se hace líquido? ¿O qué le pasa? Se disuelve Es con el agua. exacto, se disuelve. No se hace líquida, se disuelve. Eso es una solución acuosa. Cuando yo mezclo algo con el agua y se disuelve, ¿ya? Porque si yo tengo agua congelada, tengo hielo y se transforma hielo, perdón, a agua líquida, eso es una transformación de fases, ¿ya? Pero aquí en una solución acuosa no.
es que yo tengo una sal, el azúcar, y que lo combino con algo líquido, y ese sólido se disuelve, pero no se transforma en estado líquido, se disuelve. Por ejemplo, si yo tengo un vaso con agua y le agrego sal, la sal se disuelve en el agua. Pero si después yo caliento el vaso con agua y hago que se evapore todo el agua, después yo voy a ver abajo de la taza toda la sal, de vuelta a como era antes. Un poquito mojada, obviamente, pero la sal como cristal, como pequeños cubitos, ¿ya? Y ahí sabemos nosotros que estamos dentro de una solución acuosa. Entonces, es cuando yo mezclo una sustancia con el agua o con algo líquido y esta se disuelve. Pero no es que esa sal se me transforme a líquida, ¿ya? Entonces, la primera de las reacciones químicas es la precipitación. La precipitación, el objetivo que tiene la precipitación es que se forma un sólido, algo no soluble. Por ejemplo, les decía yo que si ustedes al té le agregan azúcar, esa azúcar se disuelve, ¿cierto? Aquí pasa algo totalmente contrario. Aquí se mezclan dos soluciones acuosas, es decir, por ejemplo, acá tenemos el nitrato de plata, que es como talco, y yo lo agrego al agua, ¿ya? Y ahí se forma una solución acuosa de nitrato de plata. Por eso se pone AC por acuosa. Y aquí se le pone una S por sólido, porque está en estado sólido. Entonces yo pesqué una cucharita de este nitrato de plata, que es PbNO3,2. Pesqué una cucharita y lo agregué a un vasito con agua. Y se transformó en esta solución. Es decir, este polvo blanco se disolvió en el agua y quedó esta sustancia transparente. Por otro lado, tengo Ki, yoduro de potasio. También se parece a la sal. Entonces, ¿qué hice yo? Pesqué una cucharadita de este Ki en estado sólido y se lo agregué a un vasito con agua y me quedó una solución acuosa porque esto se disolvió. Entonces, ambos, si se fijan, me quedaron transparentes. Entonces, aquí los tengo. Tengo el nitrato de plata, que sería este, y tengo el Ki, que sería este. ¿Qué hago yo? Como yo ya los puse en agüita, los voy a mezclar. Ya al mezclarlo, si se fijan acá, ambos ven aquí, esperen, en esta parte, déjenme. Aquí tengo el Ki, y en este vaso de acá que está arribita, que no se ve mucho, tengo el PbNO3. ¿Ya? Entonces los mezclé y se formó esta sustancia amarilla que ven ahí. Es decir, estos dos reaccionaron y formaron esto que está acá, que es un precipitado, es decir, es una sal que no se disuelve en un sistema acuoso. Como que si yo lo mezclo con agua, es imposible que se disuelva. Por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? La arena con el sal cuando ustedes van a la playa, la arena no está disuelta en el agua, po. Ustedes ven la arena y ven el agua. Eso se le llama no soluble, cuando a pesar de que están con el agua, no se disuelve. Y eso le pasa al compuesto amarillo que ven ustedes ahí, que se llama yoduro de plomo, que se forma en amarillo, y si yo después lo seco mediante secadoras o en un horno, como se lo expliqué la semana pasada, yo voy a obtener esto que está acá, este sólido amarillo. ¿Ven? Aquí de nuevo tenemos el Ki. Por ejemplo, podríamos decir que el caballero aquí tiene el Ki. Y en este vaso tiene el PbNO3. Y los mezcla. Y se forma la sustancia amarilla, que es el yoduro de plomo. Entonces, si yo lo seco en secadoras, que son químicas, que es como una esfera que tiene dos pisos. Entonces, en el piso de arriba se pone esto. Primero se filtra en un embudo con un papel filtro,
como un colador, pero con poros muy, muy pequeños para que solo pase el agua. Y después queda toda la sustancia amarilla en el papel filtro, y eso se pone en el primer nivel del secador. Y abajo del secador hay otras sales que absorben el agua. No sé si se han fijado que cuando compran zapatos, vienen como unas bolsitas con unas piedritas adentro. Ya, eso es para la humedad. ¿Ya? Entonces es como lo mismo que las secadoras. Le ponen como estas bolsitas de sal abajo para que absorba toda la humedad y se les vaya toda la humedad al sólido que yo quiero secar. ¿Ya? Entonces eso es una reacción de precipitación. Ya se forma a través de dos cosas que eran acuosas un sólido. Este yoduro de plomo en la antigüedad se utilizaba para pintar cuadros. Hoy en día la verdad es que no tengo idea para qué se utiliza, pero funciona como tinte. Para pintar también, en las pinturas de casa creo que tienen yoduro de plomo, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, ahora veamos y llevémoslo a nuestra realidad, porque antes lo que vimos fue como algo bien químico. Bueno, yo les comento que nosotros consumimos agua potable. Me acordé que ayer estaba viendo La Divina Comida, ¿cómo se llama ese programa de Chilevisión? Y estaba la Patti López, que es una actriz. Y ahí ella estaba con toda esta onda de ser libre y así bien hippie, pura, y que consumía alimentos eh, frescos y sin químicos. Ya yo, en mi mente como de, ya, ok. Todo lo que nosotros vemos, las frutas, las cosas naturales, todo es química, ¿ya? Así que olvidemos de decir, ay, es que esto tiene componentes químicos. No, todo tiene química, todo tiene compuestos químicos. Hay algunos malos y hay algunos buenos. Entonces ella decía ahí en la Divina Comedia, que fue un poquito desagradable la señorita, llevó agua en una botella, porque no quería tomar agua de la casa del Álvaro Barero. Y ella dijo, ah, es que yo tomo agua destilada. Entonces me acordé justo de esto. Entonces, el agua destilada para ella era agua pura. Y efectivamente es agua pura, es H2O. Ya, pero nosotros no podemos consumir agua pura. Eso es malo para el organismo. Porque ¿qué hace el agua? Hace eso, hace el efecto de disolver el azúcar, disolver la sal. Entonces imagínense que nosotros tomemos agua pura, nos disolvería muchos componentes de nuestras células y eso estaría mal. Y es por eso que nosotros tomamos agua potable, ya no agua destilada. Nosotros no tomamos agua pura, nosotros necesitamos tomar agua potable. Ya el agua potable es agua, efectivamente, pero tiene muchos componentes que fueron disueltos en ella, que los trae el río, minerales, ciertos gases, cloro, pero no trae cloro, no confundamos el cloro para hacer el aseo con el cloro del átomo, ¿ya? Porque el que usamos para hacer el aseo se llama hipoclorito de sodio, ¿ya? Es un ácido. Y el cloro de la tabla periódica es simplemente cloro. Entonces, el agua potable trae una serie de sustancias químicas disueltas para que no sean tan corrosivas para nuestro cuerpo. Entonces, una de esas sustancias son los llamados carbonatos que vienen del ácido carbónico, que ustedes lo ven aquí. Ese que viene del ácido carbónico. También lo podemos encontrar ¿cómo se llaman? Los polvos de hornear, pero ahí lo encontramos con un sodio, con un NaHSO2. Ay, ¿por qué le puse un 2 aquí? Es 3. 3. Un momento. Ya. Entonces,
tenemos este compuesto que en el agua se disuelve y se convierte en este ion. Ya, eso es cuando tenemos una solución acuosa. Después, en clases siguientes, vamos a ver esto, porque se transforman en iones, en cargas eléctricas. Y también en el agua tenemos el ion calcio. ¿Ya? Cuando nosotros decimos que necesitamos calcio en nuestros huesos, no estamos hablando del calcio, el metal, estamos hablando de esto, del ion calcio 2 más. Entonces, al agua se le disuelve cloruro de calcio, por ejemplo, hidróxido de calcio. Entonces se disuelve en el agua potable, que los traen desde el cerro. Todo el río trae esos minerales, no es que el que purifica el agua los ponga. Y se transforma en ion calcio. ¿Ya? Entonces todo eso trae el agüita, además de traer hierro, cloro, como les decía, magnesio, etc. ¿Qué pasa? Nosotros bebemos agüita y bebemos té casi todos los días, ¿cierto? Entonces ponemos nuestra agua en nuestra tetera, que va a estar lleno de agua potable, es decir, tiene estos iones, y a una cierta temperatura, estos iones que están en el agua potable, a una cierta temperatura, como que se juntan y forman esta molécula de acá, que se llama carbonato de calcio. Y esto es un sólido, y se pega mucho a los metales de las paredes de la tetera. Y lo conocemos nosotros como sarro. Entonces se dan cuenta que el agua potable era una solución acuosa. Ustedes no toman agua, la ven y no observan ningún sólido. Pero dentro de ella tienen estos dos iones que a una cierta temperatura forman un precipitado, forman un sólido. Y ese sólido es el carbonato de calcio, que es el sarro que vemos en la tetera. Y es por eso que muchas industrias tienen que gastar mucha plata también en limpiar las tuberías de desagüe, porque se acumula mucho carbonato de calcio. Si ustedes cuando dice la gente, uy, esta agua tiene sabor malo, es porque tiene mucho compuesto de esto, carbonato de calcio. Y es decir que las tuberías de donde están ingresando esa agua a las casas no están bien limpias. Ya, porque el agua tiene que tener esto, pero tampoco tiene que tener un nivel excesivo como para hacer tanto sarro. Por ejemplo, el agua de aquí de Serena forma mucho sarro. Y es porque quizás las tuberías no están eh, bien limpias, y eso no quiere decir que nos vaya a dar una infección, pero forma mucho este sarro, ¿ya? La infección viene por bacterias, ¿ya? No viene por compuestos químicos. Y eso, pues ahí tenemos una reacción de precipitación. A ver si tengo otro ejemplo de reacción de precipitación. La formación de cálculos renales. Ustedes saben que la orina es un líquido. También tiene muchos compuestos químicos disueltas en ella, como el calcio, el oxalato, el fosfato, los carbonatos que veíamos recién, la cistina, el ácido úrico, la urea. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que a niveles normales la orina sale líquida, pero cuando tienen mucho exceso de estas cosas que están acá, ¿qué hace el cuerpo? Como hay tanto exceso, hay más choque de moléculas. Entonces, al haber tanto choque de moléculas, se forman sólidos. Y esos sólidos son los cálculos renales, que son piedritas. Entonces, los hombres que les pasa más esto, cuando van a hacer pipí, les duele mucho porque está pasando pipí por toda la parte uretral. Entonces, por ahí no debería pasar ningún sólido y es por eso que duele mucho. A las mujeres también les puede pasar esto y también es muy peligroso. Denme un momento, por favor.
Ya, volví. Entonces, eso es otra reacción de precipitación dentro de nuestra vida, que lo podemos visualizar de esa manera. Ya, entonces sigamos. ¿Qué horas son? Me queda tiempo. La siguiente reacción en solución acuosa son las reacciones de neutralización. Para ello nosotros necesitamos saber qué son las sustancias ácidas y qué son las sustancias alcalinas. Oye, miren, de nuevo con lo de la Pati, esa de la divina comida. Para que el agua sea totalmente apta para nosotros y buena, tiene que estar en un pH 7, tiene que ser neutra. Ya, esa es la neutralidad. Hoy en día nos venden agua purificada alcalina, ya porque nosotros los humanos sufrimos mucho de acidez. Entonces nos venden agua alcalinas, que son estas que están en estos chuicos que venden ahora. Siempre se me olvidan los nombres. Entonces esto puede ayudar a contrarrestar la acidez de nuestro cuerpo. Entonces, en química se clasifican las moléculas en ácidas y en básicas. ¿Por qué? Porque esas sustancias, cualquier sustancia química, en solución acuosa, sí, esos bolletones gigantes que no sé cómo se llaman, que les tienen otro nombre. Ya, las sustancias químicas, cuando están en solución acuosa, se transforman en iones, como le pasaba al carbonato de calcio acá. Estos se transforman en iones. Entonces, al transformarse en iones, liberan ciertas sustancias químicas que son, en primer lugar, el ion hidrógeno o el ion hidróxido. Esto tiene que ver netamente con un efecto que se llama efecto de solvatación del agua. Entonces, aquellas sustancias que van a liberar en solución acuosa hidrógeno positivo se les llama ácidos. Y las que van a botar ion hidroxilo, un oxígeno más un hidrógeno con una carga negativa, se les va a llamar bases, que son alcalinas. Se llaman sustancias básicas. Dentro de las sustancias ácidas, son las que tienen un pH menor a 7, es decir, todas las que están para este lado de la escala. Y conocemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, el HCl, el ácido sulfúrico, H2SO4, el ácido yódico, el fosfato, el ácido fosfórico, H3PO4. ¿Ya? Todas estas sustancias, cuando se mezclen con el agua, van a formar este ion positivo de hidrógeno. ¿Ven que tienen hidrógeno siempre ellos adelante? Ya. Con el agüita van a formar esa sustancia iónica de hidrógeno. En cambio, las básicas, cuando se mezclan con el agua, liberan ion hidróxido. Y a eso se le llaman las bases. Y su pH va de 7 a 14. Dentro de las sustancias básicas encontramos ¿cómo se llama esto? La cal, que le llaman los que trabajan en industrias, que es el hidróxido de sodio. Por ejemplo, mi papá tiene una fábrica de papaya y para sacarle toda la cáscara y todas las suciedades a la papaya, se le agrega esto. Y es muy corrosivo, si a usted le cae eso, se queman. El hidróxido de potasio. Aquí tenemos una excepción a la regla que es el ion amonio. Nada que ver ion amonio. El amoníaco y el hidróxido de bario. Aquí lo que pasa es que con el efecto de solvatación va a formar esto, NH4, que es el ion amonio, más el OH. Entonces por eso es una base, ¿ya? Solo en esa excepción de la regla. Pero si se fijan, todos los otros tienen OH en medio. Y las clasificamos como bases. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata la neutralización? Yo voy a tener una sustancia ácida, como dice acá, y la voy a mezclar con una sustancia básica. Estas dos se mezclan y forman una sal.
una sal más agua. Y como el agua tiene pH 7, que es lo que esperamos del agua, hablamos de la neutralización. Las sales también son neutras, por eso se les llama neutralización. Entonces, ¿de qué se trata esta reacción química? Que es lo que me importa y es lo que dice aquí. Que yo, al reaccionar una sustancia que es ácida con una básica, las mezclo, me va a formar una sal y agua, ¿ya? Y se produce la neutralidad, es decir, se transforma a un pH 7, ¿ya? Y ahí está. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, tengo esta sustancia ácida que es el ácido clorhídrico que está aquí y la combino con hidróxido de sodio que está acá, una base y un ácido y una base. Estas se combinan, se mezclan y reaccionan químicamente y al reaccionar se transforman en una sal, que este es cloruro de sodio, que es la sal común que nosotros le echamos a la paltita para que esté saladita, y agua. Entonces, fíjense, antes el ácido era un ácido, pues tenía pH, el ácido clorhídrico, si no me equivoco, tiene un pH igual a 1, y el hidróxido tiene un pH igual a 10, entre 8 y 10, entonces una base. Entonces, al combinarse, se neutralizan y se forman una sal y agua. Entonces, toda la acidez que tenía antes y toda la alcalinidad que tenía antes se deja atrás y forman la neutralidad. Una de las reacciones más comunes en la vida cotidiana de la neutralidad es cuando nosotros tenemos ácido estomacal, cuando sentimos mucha acidez en el estómago. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos al negocio y tomamos sal de fruta heno, ¿no? Esos antiácidos. O tomamos, no sé, ¿cómo se llama esta cuestión? La tengo justo acá. Osomeprazol, domperidona. Y eso ayuda un poco a aliviar el malestar de la acidez. Entonces, ¿qué hace uno con el sal de fruta? Ese sal de fruta, por ejemplo, las personas que toman mucho alcohol después sufren mucho de ácido, o las personas que comen mucho picante, o las personas que comen muchos carbohidratos también, mucho pan, les da acidez. Entonces, para contrarrestar esa acidez, nosotros tomamos sal de fruta heno. Y ese sal de fruta heno lo que tiene adentro es una molécula de hidróxido de magnesio, que es una base. Es decir, tiene un pH alcalino, mayor a 7. Entonces, en nuestro estómago nosotros tenemos que tener ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico me ayuda a que los alimentos se trituren y yo pueda metabolizarlos. Pero cuando hay un desbalance, se crea demasiado ácido clorhídrico y eso hace que nos dé acidez. Entonces, siempre debe haber una cantidad perfecta de ácido clorhídrico. Cuando se pasa de eso, nos da acidez. Entonces, para contrarrestar la acidez, como les mencionaba, nosotros consumimos estos antiácidos que traen esta molécula de hidróxido de magnesio. Entonces, ¿qué pasa ahí? El hidróxido de magnesio se va a juntar con el exceso de ácido clorhídrico y se va a formar una sal de cloruro de magnesio. Es decir, pasa esto, el HCl, que es un ácido, más el hidróxido de magnesio, que es una base, se combinan y forman una sal llamada cloruro de magnesio, MgCl2, más agua. Y me da el efecto de acidez. ¿Por qué? Porque todo esto es neutro, tiene un pH 7. Ya no tenemos ese ambiente ácido. Entonces se me acaba la acidez gracias al haber tomado este producto de sal de fruta heno, entonces se me acaba la acidez. Sin embargo, ese efecto es momentario. Si alguien sufre de mucha acidez, le recomiendo ir al médico a tratárselo, ¿ya? Porque eso después puede causar cáncer al esófago, ¿ya? Entonces, estos antiácidos estomacales son para el momento, no son para tratar
el exceso de ácido. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una reacción de ácida y base que forma la neutralización. Otro ejemplo es lavarse los dientes. Ustedes saben que las personas sufren de caries y las caries son bacterias. Las bacterias hacen sus procesos biológicos como nosotros. Y al hacer sus procesos biológicos, ¿qué pasa ahí? Las bacterias liberan ácidos. Al liberar ácidos, ese ácido hace que nuestro esmalte dental se deteriore. Entonces, por eso que nosotros tenemos que cepillarnos los dientes siempre. ¿Por qué? Porque al cepillarnos los dientes estamos destruyendo esos compuestos de ácido que tienen las caries. ¿Por qué? Porque la pasta de diente tiene una sustancia básica. Entonces, al juntarse con el ácido que forman las bacterias, se neutralizan. Y de paso, destruyen a las bacterias para que no nos produzca más ácido y no nos deteriore nuestros dientes. Entonces, la pasta de dientes contiene una sustancia básica que con el ácido que forman las bacterias se neutralizan y así nuestra higiene bucal se mantiene bien y correcta. Si usted no se lava los dientes, entonces el ácido va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir ahí y se le van a deteriorar los dientes y se le van a picar mucho. Entonces, por eso que nosotros usamos pasta dental que tiene un compuesto básico para poder neutralizar todos esos ácidos formados por las bacterias. Y por último, si es que me queda tiempo, no me queda tiempo, me quedan 5 minutos, tengo las reacciones en solución de óxido-reducción. Y aquí está más fácil, así que voy a hacer lo voy a decir facilito. Las reacciones de ácido-reducción, la característica que tiene la anterior, la de precipitación, es que formaba un sólido, la de neutralización es que llegaba a la neutralización al pH 7, y las de óxido-reducción, la característica que tiene es que ahí hay una transferencia de electrones. Cuando yo combino las cositas que están en solución, hay una transferencia de electrones. Y esto lo podemos ver en las pilas. Por eso cuando ustedes compran pilas se llaman pilas alcalinas. Esas pilas alcalinas, hay una reacción que está sucediendo dentro de las pilas y esa reacción química está haciendo que hayan electrones girando. Y los electrones significa electricidad. Por eso se ocupan pilas, baterías. Las baterías del celular son de litio, ¿ya? Porque reaccionan con otros compuestos que tiene la batería y hay una transferencia de electrones, lo que genera la electricidad y que nuestros aparatos eléctricos funcionen. Un ejemplo más típico son la oxidación de los metales. Ya tenemos un metal lindo y después le pasa eso le forma esa cosa como naranja, que en el hierro es óxido de hierro 3, como lo veíamos en las clases pasadas. También tenemos ejemplos de la oxidación de las frutas, pero ahí la oxidación tiene que ver con las moléculas orgánicas y ahí no hay reacciones químicas específicas, ya porque los compuestos orgánicos son miles, entonces estar clasificándolas es un poco difícil. Entonces, ahí también hay un efecto de oxidación. Hay una transferencia de electrones que en este caso va hacia el ambiente los electrones. Pero es muy pequeña, no es como aquí que estos compuestos, hoy día tuviste que portarte mal, estos compuestos no conducen la electricidad. Entonces, si ustedes tocan una palta ahí podrida, no se van a electrificar. Aquí tampoco. Pero, por ejemplo, si les cae un rayo, ahí sí. ¿Y por qué? Porque hay una transferencia de electrones. Si ustedes ponen un voltímetro dentro de una fruta y contabilizan la carga eléctrica que hay, les va a salir que la fruta también tiene carga eléctrica, pero es muy pequeña a comparación con los metales. De hecho, siempre he visto como experimentos de que hacen reloj con papas y efectivamente sí se puede hacer, pero es muy difícil porque la energía que tienen es muy pequeña. Se puede hacer mejor con limones.
Y eso, ahí tenía una actividad, pero eso no lo vamos a alcanzar a hacer. Era una actividad de la clase. Lo vamos a hacer la próxima semana como resumen, ¿ya? Y en la próxima semana vamos a ver otras reacciones químicas cotidianas que tienen que ver con la oxidación, que son la combustión, la fotosíntesis, la fermentación, la respiración celular y la respiración aeróbica. Ya eso no es una actividad, no lo hagan. Entonces ahora voy a pasar lista antes de que se me vaya. Les recuerdo que yo siempre hago el resumen y les recuerdo que la tarea es para el viernes, así que ahí voy a estar atenta a responder sus preguntas en el Classroom. Y antes que se me olvide, le voy a enviar el link de Classroom a la compañera nueva. Recuerden, si no me entregan estas cosas, ustedes tienen automáticamente un 2. Y si quieren lo entregan antes y yo se los corrijo. Por ejemplo, Paloma lo entregó antes, yo se lo corregí y ahora ella tiene todas las pistas para hacer un mejor trabajo. Pero si ustedes lo entregan el último día, yo voy a revisar las cosas como están, porque no les va a dar tiempo de